Evangelio de 4 de abril 2013, Lucas 24, 35, 48. Cuando los discípulos llegaron de Maús con los apóstoles, contaron lo que habían pasado por el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ver que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, los mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras, y les dijo: Así está escrito que el Cristo padeciera, y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión, para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí un texto verdaderamente hermoso que se divide en varias partes. La primera es el encuentro con Jesús, que se realiza justamente cuando ellos están reunidos, recordando al Señor. Están hablando de las apariciones que han tenido con Simón Pedro, con los dos de Maús. Y justo cuando están ahí, Jesús mismo se les presenta en medio. Y lo primero que les dice el Señor es: la paz sea con ustedes. Ese mismo saludo litúrgico que nos hace el sacerdote, el obispo o el diácono en la misa o en la celebración litúrgica. La paz sea con nosotros. Que por cierto, esa paz se refiere justamente al amor del Padre y el Hijo, es decir, al Espíritu Santo. Después viene algo que es fundamental para nuestra fe. El Señor confirma a sus discípulos en la fe. Esa es la razón de su presencia en medio de ellos. La reacción natural de estos hombres pues es de sobresalto y susto, de pensar que es un espíritu. Primero, porque no cabe en la razón por dónde entró. Estaban encerrados a puerta cerrada. Estaban encerrados. ¿Y por dónde es que de pronto está en medio de ellos? Los asusta. Pero el Señor desde el inicio les dice: la paz sea con ustedes, y luego pregunta: ¿por qué se turban? ¿Por qué hay dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme. Un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y todavía más, aún se pone a comer. Les muestra las manos y los pies para mostrarle las heridas de los clavos. El que reconstruyó toda su piel, el que reconstruyó la sangre de su cuerpo, ¿no podía haber reconstruido las heridas de las manos y los pies? Claro que sí. Más aún es asombroso que el cuerpo del Señor resucitado siga viviendo con el corazón abierto. Pero es que su cuerpo tenemos que entender que no es igual al nuestro. Su cuerpo resucitado es un cuerpo glorioso. Por eso ellos mismos no podían entender muy bien, y al verlo distinto tenían ese sobresalto y ese susto. Sin embargo, Él se muestra. Este es el punto fundamental de nuestra fe, que un crucificado resucitó, que el Hijo de Dios vivo resucitó después de haber sido muerto, desangrado, lacerado, traspasado. Está vivo. Y ellos lo ven y lo tocan. Y ahí su corazón entra en una nueva dinámica de fe, en una fortaleza de la fe. Y después sigue otra parte muy importante. Les habla de la necesidad de que las escrituras se cumplieran y les abre el entendimiento. Entender la Sagrada Escritura es un don de Dios, es una luz del Espíritu Santo que nos permite justamente comprender que todo aquello que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se refiere a nosotros, pero particularmente nos muestra a Jesucristo.
al verdadero hombre nuevo, al hombre que es el modelo para nosotros a seguir. Así es. Tenemos nosotros que pedirle a Dios que abra nuestra inteligencia también para comenzar a entenderlo. Y el siguiente punto es lo central de toda la historia de salvación. Está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Así es, por un designio inefable del amor de Dios. Él quiso, Él deseó y lo hizo, que su Hijo padeciera y resucitara al tercer día, y que se predicara en el nombre de Jesús, en el nombre de la salvación de Dios para la conversión de los pecados, a todos los hijos de Dios. Los que crean en el nombre de Jesucristo serán salvos. Y eso nosotros somos testigos de estas cosas. Cada bautizado es un testigo, es un profeta, es un sacerdote y un rey para servir a sus hermanos. Cada bautizado es un hijo del Altísimo, un hermano de Jesucristo, imitador del Señor, quienes estamos llamados justamente a comportarnos como verdaderos hijos, a ser testigos de la resurrección del Señor, a reconocer en lo interno la presencia de Dios y su gracia, a estudiar las Escrituras y a predicar también, no solamente de palabras, sino con nuestra propia vida y sobre todo con nuestras buenas acciones, a imitar aquello que hizo el Señor, como dice la carta de Pedro, per transibit bene facendo, y pasó haciendo el bien. Cada uno de nosotros debemos imitar al Señor Jesucristo, pasando nuestra vida haciendo el bien a los demás, dando testimonio, siendo testigos del bien inefable que hemos recibido de lo alto, de la vida eterna. Porque en estas épocas en el que Corea del Norte quiere pelear con Estados Unidos y con Corea del Sur, en el que hay guerra en Siria y en Afganistán y en tantos otros lugares, en el que el azote del narcotráfico se ciñe en todo el mundo, en el que las drogas nos aprietan y la depresión y los suicidios van en aumento, es cuando más necesitamos la esperanza viva del Redentor. Es cuando más necesitamos la presencia de Jesucristo nuestro Señor, resucitado en medio de nosotros, para decirnos que la muerte ni el dolor nos van a vencer, porque Él ha vencido a la muerte, al dolor y al mundo. Que ninguno de nuestros pecados nos condenan, porque justamente la sangre del Creador, la sangre del Creador, de su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo se ha derramado por nosotros, para salvarnos, para el perdón de nuestros pecados. Lo único que necesitamos es convertirnos, creer en el nombre de Jesús, en el nombre que significa la salvación de Dios, convertir nuestros corazones hacia el Señor, para ser perdonados. Nosotros, ustedes y yo somos testigos de estas cosas. Dios infunda en nuestro corazón la fuerza, infunda en nuestras mentes la inteligencia y la luz, infunda también en nosotros su Santo Espíritu de amor y su fe, que nos permitan vivir y dar testimonio justamente de esto que estamos llamados. Se lo pedimos al Padre Bueno por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, a través de las manos de la Madre Santísima, la Virgen María. Dios les bendiga, hermanos.